Muy buenas noches. Antes que todo, un cordial saludo. En el presente video serán expuestos los procedimientos de cálculo de la confiabilidad de instrumentos de recolección de datos o información. La exposición se realizará tanto desde la perspectiva cuantitativa como desde la perspectiva cualitativa. La presentación será realizada por los cursantes del doctorado en educación de la cohorte 2022 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, sede Barinas. El contenido que se expondrá forma parte de la unidad curricular Construcción de Instrumentos de Investigación, facilitada por el doctor en educación Rafael Aguilar. El equipo está conformado por la magíster Angélica López, la magíster Ana Mendoza y quien les habla, el magíster Douglas Isturiz. La confiabilidad, al igual que la validez, configura una característica presente en los instrumentos de medición. El concepto tiene diferentes significados según el enfoque científico desde el cual se asuma. De acuerdo a Izcarra, uno de los investigadores que ha dado aporte en relación al enfoque cualitativo de la ciencia, en su manual de investigaciones cualitativas del año 2014, él propone que la confiabilidad desde el enfoque cuantitativo considera que la realidad estudiada es estática, sujeta a leyes, mientras que desde la perspectiva cualitativa se considera que la confiabilidad parte de la existencia de un mundo social en proceso de construcción. Dando continuidad al tema, en el campo de la educación, la confiabilidad de una prueba, un inventario o un test se asocia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos cuando son examinados con el mismo instrumento en diferentes ocasiones, o cuando son evaluados con un conjunto de distintos elementos, pero equivalentes. Vale decir, una forma paralela de la prueba, forma que contiene ítems que desde otra perspectiva tienen la misma enunciación del mismo fenómeno. La confiabilidad está en relación con las normas con las que ha sido diseñado el instrumento de medición. Cualquier condición que no sea afín con la finalidad de la prueba configura un puntaje de error. Por dicha causa, quienes realizan investigaciones científicas con instrumentos normalizados o con pruebas desde el paradigma positivista, para garantizar la confiabilidad, tratan de mantener uniformidad en las condiciones de explicación. De esta manera pretenden garantizar controlando el ambiente, al mismo tiempo controlando las instrucciones, el límite de tiempo y el rapport. Se pretende controlar situaciones que puedan a la larga configurar un puntaje de error y en consecuencia afectar la confiabilidad del instrumento de medición, ¿verdad? Entonces, con estas medidas que se tomen, se hace que los instrumentos resulten más confiables y las puntuaciones en consecuencia sean más, de igual manera, valga la redundancia, más confiables. Ahora, aun cuando se den condiciones óptimas, ninguna prueba es completamente fiable. Por esta razón, las pruebas han de ir siempre acompañadas del enunciado de su confiabilidad. La confiabilidad implica que los datos sean reproducibles. Es decir, deben ser los mismos si se vuelven a medir en condiciones idénticas. El grado de confiabilidad de una prueba
sirve para interpretar los datos del instrumento con un grado conocido de confianza. La confiabilidad está relacionada con la precisión, la estabilidad, la exactitud y la consistencia de los resultados obtenidos. Vale decir, el grado de acuerdo entre observadores independientes si en un momento emprenden investigaciones para estudiar un hecho determinado utilizando el mismo instrumento de medición en condiciones diferentes que pueden implicar incluso épocas distantes. El grado de acuerdo entre medidas realizadas en diferentes oportunidades puede computarse por medio de los métodos de correlación. El coeficiente de correlación para el acuerdo entre medidas repetidas de una prueba o un test bajo condiciones similares constituye el valor numérico de la confiabilidad de los datos que pueden obtenerse con un instrumento determinado. Este coeficiente de correlación es llamado coeficiente de confiabilidad. Desde el enfoque que se ha venido estudiando, se habla de los siguientes tipos de confiabilidad. Primero, medida de estabilidad o confiabilidad de repetición de test o retest. El método más adecuado para hallar la confiabilidad de un instrumento de medición consiste en repetirlo en una segunda oportunidad. El coeficiente de confiabilidad es simplemente la correlación entre las dos puntuaciones obtenidas por los mismos sujetos en las dos aplicaciones de la prueba. Si la correlación es muy positiva, el instrumento se considera confiable. En segundo lugar, tenemos el método de formas alternativas o paralelas, o confiabilidad de las formas equivalentes. Consiste en la aplicación de formas equivalentes de prueba. Se les entrega a los sujetos una forma de prueba en una oportunidad y una paralela en la segunda. En tercer lugar, se habla del método de mitades partidas o confiabilidad de la división de mitades. Partiendo de una misma aplicación de una prueba o test, es posible llegar a la medida de su confiabilidad, siguiendo varios procedimientos. De división en mitades, se obtienen 2 puntuaciones para cada sujeto, dividiendo la prueba en mitades comparables. El tipo de coeficiente que se obtiene se denomina coeficiente de consistencia interna, pues basta con una sola aplicación de una sola forma de prueba. En último lugar, tenemos las medidas de coherencia o consistencia interna o confiabilidad de Kinder-Richardson y el alfa de Crobat. Se obtiene la confiabilidad también con la aplicación de una sola forma de prueba. Se basa en la consistencia de la respuesta de los sujetos a los elementos de la prueba. La consistencia entre los elementos se halla influida por 2 fuentes de varianza de error. En primer lugar, por el muestreo del contenido, como en la forma equivalente de confiabilidad y en la confiabilidad de división de mitades. En segundo lugar, por la heterogeneidad del área evaluada. Cuando más homogénea sea, más alta será la consistencia entre los elementos. La ventaja reside en que no es necesario dividir en 2 mitades a los ítems del instrumento. Simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. La mayoría de los programas estadísticos como SPSS y Minitax los determinan y solamente deben interpretar. Un saludo, mi nombre es Ana Mendoza, participante del equipo. Siguiendo entonces la dinámica, les voy a hablar sobre la confiabilidad desde el enfoque cualitativo. Desde la perspectiva cualitativa, puede ser entendida la confiabilidad como la exactitud con la que es plasmada la experiencia de los participantes en los resultados del estudio. Entonces debemos considerar 2 perspectivas, una
perspectiva interna y una perspectiva externa. ¿Cuándo nosotros logramos la confiabilidad interna? Cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones. El nivel de consenso entre diferentes observadores eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas. La confiabilidad externa se logra cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. El fin de la confiabilidad externa no es un fin inmediato, tiene que ver con el mejoramiento y la aplicación a una situación particular que puede ser una persona, puede ser una comunidad o una empresa. Entonces, no busca entonces la generalización a otras áreas. Así, por ejemplo, es el caso de un médico. Un médico cuando estudia a un paciente, le interesa es curar al paciente y luego generalizar esa experiencia a otros pacientes o a otros pacientes que tengan ciertas similitudes en sus patologías. Entonces, existen estrategias para, como se dice, reducir las amenazas de la confiabilidad interna y la confiabilidad externa. Una primera, en la confiabilidad interna, estrategia es usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, o sea, unas categorías más concretas, ¿sí? Más específicas. Segundo, presencia de varios investigadores. Esa presencia de varios investigadores le da un aval a las investigaciones cualitativas. Tercera estrategia, pedir la colaboración de los sujetos informantes con la finalidad de lograr una mayor objetividad. Cuarto, conservar en vivo la realidad presenciada. En esta cuarta estrategia debemos considerar el uso de los medios técnicos disponibles, una buena grabadora que de una u otra manera registra la experiencia a través de un video y entonces podemos nosotros hacer una réplica si en un momento determinado estamos ausentes en esa evidencia que es irrepetible y podemos ver desde el punto de vista en el video hacerla, como se dice, la réplica. Es un material valioso que nos va a permitir a nosotros tener una visión de esa realidad cuando vemos video o vemos fotografía. ¿Okay? Para eso entonces debemos considerar los recursos tecnológicos. Las estrategias para la confiabilidad externa y reducir esas amenazas son precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador. Esto se da mucho en una situación en la que nosotros consideramos que los informantes son mujeres y el investigador es un hombre. Allí vamos a tener ciertas limitaciones en la información, porque las mujeres no van a dar datos íntimos o no van a revelar datos íntimos a los varones o a los masculinos, a los investigadores masculinos, por ciertas cuestiones de pudor y de una u otra manera puede incidir entonces en la recolección de la información. La segunda estrategia para reducir las amenazas tiene que ver con la identificar claramente a los informantes. Sí, porque de una u otra manera nosotros tenemos que definir a los informantes para que evitemos lo que tenga que ver con información parcializada o prejuiciada. Tercero, el contexto en que se recoge la información. Eso también hay que considerarlo. Si nosotros vamos a trabajar con estudiantes y esos estudiantes están en un momento, por ejemplo, en la hora de receso, obviamente que no es el momento ni el espacio adecuado para hacer ciertos instrumentos, para aplicar ciertas entrevistas, en el caso de las investigaciones cualitativas. Cuarto, identificación de los supuestos y metateorías. Sí, porque es importante que nosotros definamos lo que son conceptos como datos, codificaciones, porque muchos investigadores tienen ciertas diferencias en esos conceptos. Ok, para resumir, o mejor dicho, para considerar el proceso metódico que le da validez y confiabilidad a las investigaciones cualitativas, es la triangulación. Existen muchos tipos de triangulación. Tenemos triangulación de métodos y técnicas, que consiste en el uso de múltiples métodos o técnicas para estudiar un problema determinado. También tenemos la segunda triangulación, que es la triangulación de datos, que se utiliza una variedad de datos para realizar el estudio proveniente de diferentes fuentes de información. Triangulación de investigadores, que participan diferentes investigadores o evaluadores. Triangulación de teorías, que emplean varias perspectivas para interpretar y darle estructura a un mismo conjunto de datos. Y por último, la triangulación interdisciplinaria, donde intervienen múltiples disciplinas. ¿Ok?
Entonces, en resumen, nosotros tenemos que considerar en el cuadro 1 el resumen de los métodos y técnicas para estimar la confiabilidad. La confiabilidad en el caso de investigaciones cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a considerar el método test-retest, esto se utiliza más que todo cuando nosotros tenemos datos cuantitativos, medidos en escala. La técnica que utilizar es la coeficiente de correlación de Pearson. El propósito es la consistencia en el tiempo de los puntajes. Si vamos a utilizar el método de formas equivalentes, la técnica a utilizar es el coeficiente de correlación de R de Pearson, también cuando los datos son medidos en escala cuantitativa o en escala. El propósito es el coeficiente de equivalencia, la variación en el tiempo de los puntajes. Cuando hablamos de división por mitades, tenemos la técnica correlación de Pearson, correlación de Spearman-Brown. Eso se utiliza cuando los datos a recolectar son datos de tipo ordinal, o sea, medidos a una escala ordinal. Y el propósito es establecer la homogeneidad de los ítems al medir el constructo. Tenemos también el coeficiente de Rulo y el coeficiente de Rulo. La homogeneidad de las preguntas o ítems es otro método también que se utiliza en las investigaciones cuantitativas. La técnica de utilizar el coeficiente de alfa de Combra o el coeficiente de Cooley-Richardson. Si vamos a utilizar el alfa de Combra, tenemos que considerar que se utiliza cuando utilizamos un instrumento con escala de Likert, o sea, las respuestas están medidas en escala de Likert, y cuando utilizamos el coeficiente de Cooley de Richardson como técnica, se utiliza cuando el instrumento a utilizar, las respuestas son en escalas dicotómicas, por ejemplo, verdadero y falso, o por ejemplo, sí o no. En el cuadro 2 vemos la interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad de un instrumento. No existe un criterio único entre los investigadores para decir, mira, la confiabilidad debe ser un valor, como se dice, rígido. No, sí, pero sí ellos han suavizado con cierto, se puede decir, rango de valores. Por ejemplo, si el rango está o el valor del coeficiente determinado según la técnica, por ejemplo, R de Pearson, si el R de Pearson nos da un valor entre 0,81 y 1, decimos que la confiabilidad es muy alta. Si nos da un valor entre el rango del 0,01 y 0,20, por ejemplo, 0,15, decimos que es una confiabilidad muy baja y los datos entonces no nos sirven porque no nos da confiabilidad en la investigación. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, de 0 se puede aceptar una confiabilidad de 0,60 hacia adelante, según los autores Ruiz Bolívar y Palella y Martins. En conclusión, primero, los test nos permiten medir si el instrumento tiene la capacidad adecuada para medir ¿qué? Para medir el constructo, para medir las características que estamos considerando en nuestros objetivos de investigación. Las pruebas cuantitativas a utilizar en la investigación va a depender de la construcción del instrumento. Pues, si vamos a tener un instrumento con escalas ordinales o escalas cuantitativas, entonces podemos utilizar R de Pearson, y si es un ordinal utilizamos el coeficiente mejor dicho, el de Spearman. Eso más que todo cuando hablamos de investigaciones cuantitativas. Ahora, cuando hablamos de investigaciones bajo el enfoque cualitativo, las realidades humanas constituyen un todo polisistémico que se revela cuando es reducido a sus elementos. Obviamente, ese reduccionismo hace que pierda lo que ellos llaman el todo, pues, el paradigma emergente del todo como una realidad humana. Esa descomposición, pues, lo pierde. Pues. Y por eso nos obliga a adoptar una metodología interdisciplinaria para poder captar la riqueza de la interacción entre los diferentes subsistemas que estudian las disciplinas particulares. Entonces, para esto nosotros utilizamos las siguientes referencias. Para esta presentación utilizamos a autores como Corral Yadira y Martínez Miguel. Aquí están las referencias. Tenemos entonces, también tenemos la página, mejor dicho, el link donde está el artículo. Y por último, muchas gracias.